Esto es muy importante porque el rey Benjamín decía, ok, no soy más que ustedes, pero sí soy su líder. ¿Qué tal mi gente hermosa de YouTube? ¿Cómo están en este día? Es un día muy caluroso, muy soleado. Yo estoy dejando la ventana abierta ya porque hace muchísimo calor. Y en este cuarto se acumula mucho el calor. Es muy caluroso. Este lugar está... Iba a decir como el infierno, pero mejor no digo eso. En fin. El problema es que tenemos esos ruidos que son muy fuertes, pero no quiero cerrar la ventana porque se hace mucho calor adentro. Cerramos la ventana. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del liderazgo. En especial vamos a hablar un poco del rey Benjamín y vamos a ocupar los pocos ejemplos que podemos tener de él en las escrituras o la poca evidencia que tenemos de su liderazgo para aprender principios importantes de cómo podemos mejorar nuestro propio liderazgo. Como en la lección pasada analizamos acerca de algunos principios de liderazgo y cómo nosotros podríamos mejorar nuestro propio liderazgo para ayudar a la juventud y a otros a mejorar su propio liderazgo. Y notando que esta semana hablamos del rey Benjamín en Ven Sígueme, dije ¿por qué no hacer algo sobre el liderazgo del rey Benjamín? Y cómo es que pudo influir tanto en su pueblo y hacer un pueblo tan justo, recto y bueno, santo. Recordarán que en la Biblia hay esta escritura que dice que por boca de dos testigos se define toda verdad. Entonces vamos a tener por un lado las escrituras, en este caso el libro de Mormón y Benjamín, y por otro lado vamos a tener algunos líderes que son tanto asesores de liderazgo empresarial y de negocios, como también mismos directores de empresas tan grandes como Pixar. Así que se va a poner genial. Iniciemos un poco nuestra investigación en el libro de Mosía, donde aprendemos un poquito sobre el rey Benjamín. Situándonos un poquito en su contexto, sabemos que el rey Benjamín estaba en sus últimos días y entonces manda a llamar a todo su pueblo para darle un mensaje final. Las verdades que vamos a analizar hoy están en el libro de Mosía, en el capítulo 2, y dice que hubo un número muy crecido, sí, tantos así que no los contaron, porque se habían multiplicado extremadamente y se habían hecho grandes en el país. Ese fue el versículo 2. El 3. Y también llevaron las primicias de sus rebaños para que ofrecieran sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés. Y también para que dieran gracias al Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Jerusalén y los había librado de las manos de sus enemigos, y les había designado hombres justos como maestros, y también a un hombre justo para ser su rey, el cual había establecido la paz en la tierra de Zarahemla, y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Pregunta, ¿qué hizo el pueblo? Llevaron sacrificios. Ok, voy a preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué llevó holocaustos? El versículo 3 dice, para que ofrecieran sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés. Entonces, primeramente, porque ellos querían cumplir la ley de Moisés. Básicamente podríamos ligar este punto a la obediencia. Pero después en el versículo 4, el libro de Mormón nos da un poco más de detalle de por qué llevaron sacrificios o sus rebaños al Señor. Dice, y también para que dieran gracias al Señor su Dios. Entonces, una parte era por obediencia y la otra parte era por gratitud, exactamente. Y entonces dice que los había sacado, ¿qué estaban agradeciendo? Que los había sacado de la tierra de Jerusalén y que los había librado de las manos de sus enemigos. Entonces, por una parte la gratitud tenía que ver que el Señor nos ha librado de enemigos, nos ha sacado de la tierra de Jerusalén antes de que la tierra de Jerusalén fuera destruida. Y después dice, les había designado hombres justos como maestros. Pero aquí no acaba todo. Ahí es donde empieza a decir, y también a un hombre justo para ser su rey, el cual había establecido la paz en la tierra de Zarahemla. Aquí el pueblo ya no está agradeciendo que el Señor los trajo, que el Señor los libró. Aquí está agradeciendo por su rey. Y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos del amor para con Dios y todos los hombres. El pueblo llevó holocaustos de las primicias de sus rebaños al Señor para agradecerles por el rey que les había dado. ¿Alguna vez te has topado con el ejemplo de algo así en un contexto más contemporáneo? Por ejemplo, alguien que va al templo y en su oración agradece por tener al presidente de estaca que tiene o al obispo que tiene. Con esta pregunta puedes darte cuenta cuán profundamente agradecidos estaban como pueblo de haber tenido al rey Benjamín como rey. ¿Qué había logrado el rey Benjamín? ¿Por qué lo querían tanto? ¿Qué había hecho para que el pueblo estuviera tan agradecido con el Señor?
que en ese día le llevaron tributo al Señor no solo por obediencia, sino también por gratitud, y no solo porque el Señor les había dado bendiciones, sino en específico, y casi la mitad del versículo habla de ello, porque les había dado al rey Benjamín por rey y líder. ¿Qué principios de liderazgo usaba el rey Benjamín para que su liderazgo tuviera ese impacto en la vida de las personas que ellas agradecían tanto? Todo el pueblo lo agradecía. El versículo 10 dice: no os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que sepáis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. El primer principio de liderazgo que el rey Benjamín nos está enseñando aquí es que él sabía su lugar. Él no se consideraba superior a los demás. Él no pensaba que tenía privilegios extra. Él no pensaba que era más que nadie. El primer principio de liderazgo eficaz que hoy vamos a analizar del rey Benjamín era la humildad. El entender que por ser rey no era más que nadie, que por ser líder no valía más que los otros. El manual misional, no sé si ahora ha cambiado, pero en el tiempo en que yo era misionero, el manual blanco, en la parte de liderazgo, decía que era muy importante entender que ningún misionero valía más que otro por ser líder de distrito, líder de zona o asistente del presidente. Nadie vale más que nadie. Eso es un principio importante entender, porque a veces el liderazgo nos puede hacer sentir como crecidos, y eso no es así. El primer principio de un liderazgo eficiente es saber que no eres más que nadie, ni vales más que nadie por tener el puesto de liderazgo que tienes. Sin embargo, y aquí es importante, porque en esa humildad hay que hacer un pequeño pero, porque la gente a veces no logra hacer un liderazgo, no logra efectuar un liderazgo eficaz porque se clava demasiado, o sea, no se clava demasiado, malinterpreta lo que quiere decir el ser humilde como líder. Y aquí va, él dice: sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo. Esto es muy importante porque el rey Benjamín decía: ok, no soy más que ustedes, pero sí soy su líder. Y en ocasiones yo como misionero pude darme cuenta que yo cometía un ligero error que veo a muchos cometer, que es que confundamos la humildad con la baja autoestima. Es muy diferente tener humildad a tener baja autoestima y poca confianza en nosotros mismos. El rey Benjamín nos demuestra que debe de haber un equilibrio, que sí puede haber humildad con una alta autoestima y alta autoconfianza o confianza en nosotros mismos. Cuando una persona dice, por ejemplo, si yo fuera el mejor pintor de mi barrio, supongamos que yo pinto cuadros al óleo y los pinto mejor que nadie. Si una persona me pregunta: oye, ¿quién es el mejor pintor al óleo de tu barrio? Y yo digo: soy yo. ¿Eso sería arrogante o sería la verdad? Y ahí hay una gran diferencia, ¿sabes? No quiere decir que porque yo pinte óleo mejor que todos, sea alguien mejor que alguien. ¿Me explico? No por pintar mejor, soy mejor que él. Innatamente. No valgo más que él. Y esa es una gran diferencia que tenemos que aprender a dar. El rey Benjamín la entiende bien. No soy más que ustedes, pero sí soy su líder. Y eso es la verdad. Y tengo que tomar las riendas del asunto y guiar al pueblo. Y ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Pero es importante eso, porque recuerdo que en algunas ocasiones me ha tocado ver personas que me dicen: es que eso es mucho orgullo o eso es esto. Y es como, pues si es la verdad, no es orgullo. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho a entender que la humildad no significa pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Es decir, que no busques que todos los beneficios sean para ti, pero no significa pensar que eres menos, o que tienes menos capacidades, o que tienes menos fuerza, o fortaleza espiritual que alguien más. Eso no es la humildad. El único ser que le gustaría pensar que tú tienes menos fuerza espiritual, ¿quién es? Esos pensamientos no vienen de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está la diferencia entre humildad y baja autoestima. Cuando tú estás viéndote como menos, eso se llama baja autoestima y eso está mal. Cuando tú te ves como lo que eres, y si eres bueno en esto, está bien, vete así, vete con esa perspectiva. Soy bueno en pintar cuadros, ¿por qué diría que no? Pero cuando yo empiezo a pensar que todos los beneficios o privilegios deberían venir para mí, eso ya no es humildad. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo simple que ocupo mucho cuando personas me dicen: oye, siento que estás haciendo o que esto que estás diciendo rayaría en el orgullo. Y yo siempre les pongo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la luz, la vida del mundo. Si lo que tú estás diciendo, que decir que tú eres el mejor de todos o el que todos queremos o algo así, es arrogante, entonces Jesucristo fue arrogante. Y el más arrogante de todos, porque no conozco muchas personas que hayan dicho: yo soy la luz y la vida del mundo. ¿Por qué no era arrogante? Porque era la verdad. ¿Te das cuenta? No quiere decir que Jesucristo se le subió y dijo: pues yo soy la luz del mundo, alábenme.
No, era la verdad. Él es el camino para llegar al Padre, la luz y la vida del mundo. Cuando las cosas son verdad, no es arrogancia, es la verdad. Y nosotros amamos, sostenemos y nos ceñimos a la verdad. Entonces, si llega a ser el caso que alguien me pregunta si soy un buen pintor en óleo, vamos, si soy el mejor pintor en óleo en mi barrio, puedo decir sí, soy yo. Si sé que no lo soy, digo no, es él. Me explico, la humildad tiene que ver con no pensar que eres más, sino ser leal a la verdad. ¿Me explico? Esa es una gran diferencia. Y el rey Benjamín nos explica esto. No valgo más que nadie. Eso sería orgullo, el pensar que porque yo pinto mejor que él, soy mejor que él, o naturalmente, o que valgo más. Eso es falso. Ese es el orgullo. La humildad se ciñe a la verdad, cueste lo que cueste. Es como cuando Jesucristo tuvo que decirle, imagina, en su juicio le dijeron, es cierto que tú eres el rey y que para esto has nacido y no sé qué, y Jesucristo dice, tú lo has dicho. Jesucristo humildemente se ciñó a la verdad. Cuando alguien pregunta, oye, en este ejemplo que estoy dando, ¿tú eres mejor que él pintando óleo? La verdad es que sí. Que eso implique que yo soy mejor que él en todo o intrínsecamente o que yo valgo más que él, eso es mentira. Eso ya no sería ceñirnos a la verdad, ¿me explico? Entonces el rey Benjamín hace muy bien esto, porque se da cuenta que no vale más que nadie, que no es más que nadie, que es un mortal igual que todos, pero fue ungido como líder. Y eso implica responsabilidades y eso implica también autoridad que los demás no tienen. Y eso también es verdad. Vamos, si Jesucristo no hubiera entendido las diferencias entre humildad y baja autoestima, tal vez sí nunca hubiera dicho que era la luz del mundo, porque hubiera dicho, no, ¿qué onda con decir que soy la luz del mundo? Eso sería mucho orgullo. No, porque era verdad. Bien, siguiente punto. En el versículo, y en el 11 es importante que el rey Benjamín acaba diciendo, y el incomparable poder de Dios me ha guardado y preservado para serviros. Entonces, el rey Benjamín entendía muy bien su posición, decía, no valgo más que nadie, pero soy su líder y tengo responsabilidades y tengo autoridad sobre ustedes. Pero también no tendría nada si no es por Dios. ¿Se dan cuenta cómo el rey Benjamín tenía un balance perfecto de entender quién era y ponerse en su lugar? Hay personas que se ponen en un lugar más alto o que se ponen en un lugar más bajo, que es el problema que estoy tratando de dirigir aquí. Ni muy alto ni muy bajo. La humildad no se trata de irte hasta abajo en tu percepción de ti mismo. Se trata en ceñirte a la verdad. Benjamín no estaba ni muy bajo ni muy alto, estaba donde el Señor lo necesitaba, no creyendo que era más que el pueblo, entendiendo que sí tenía responsabilidad y autoridad sobre el pueblo, pero también entendiendo que no era nadie sin Dios. El rey Benjamín tiene un equilibrio perfecto en su percepción como líder. El versículo 12 continúa, y os digo que así se me ha permitido emplear mis días en vuestro servicio aún hasta el día de hoy, y no he procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna otra clase de riquezas. Aquí vamos a empezar ya a indagar un poquito en los libros que les mencionaba. El rey Benjamín aclara que lo que ha hecho con este puesto, o sea, aquí ya explicó que él entendía bien su lugar como líder, pero ahorita va a explicar que entiende bien su papel como líder, ¿sabes? Ahorita ya analizamos que él sabía dónde estaba en respecto a las personas, su liderazgo y Dios, pero ahorita vamos a ver cuál era el papel, qué era lo que él hacía ya entendiendo bien dónde debía estar. Y el rey Benjamín nos dice que le servía y que nunca buscó o que no procuró de ellos oro, plata ni ninguna riqueza. Esto es muy importante porque el liderazgo no funciona. Hay una frase que me encanta del liderazgo que le enseñó la esposa de mi presidente de misión. Ella me explicó cuando yo fui líder de zona, y lo que pasaba cuando tú eras líder de zona en la misión era que en las conferencias de zona tú te sentabas al frente junto con el presidente, y si había alguna otra autoridad, pues ahí te sentabas, ¿no? Regularmente. Bueno, no, lo de las autoridades no, pero en las conferencias sí. Y entonces, ¿sabes? Como los obispos y las presidencias cuando hay reuniones de sacramentales, así. Y entonces en una reunión privada que tuvimos de liderazgo, ella nos enseñó o nos dijo que quería que entendiéramos y que nos quedara muy muy claro que un líder no se sienta enfrente para que la gente lo vea, se sienta enfrente para poder ver a los demás. ¿Y en qué sentido? Ella explicó que muchas veces cuando estaba sentada al frente miraba a uno por uno y siempre llevaba en su corazón una oración diciendo ¿cómo puedo ayudar? ¿Quién necesita ayuda y cómo puedo ayudarlo? Y entonces mi visión de liderazgo y de por qué los líderes se sientan enfrente cambió, ¿te das cuenta? A una versión más enfocada en la gente, como la que el rey Benjamín tenía, no para que ellos me adoren a mí porque soy su líder y vean qué bueno soy, sino más bien para que yo pueda verlos a ellos. Y entonces ella decía que en el momento en el que están tomando la Santa Cena, por ejemplo, cuando uno es obispo, el obispo puede estar viendo, y entonces sentir la impresión espiritual de decir,
esa persona necesita mi ayuda. El Señor quiere que vaya con él o con ella, o que platique con ese matrimonio o esa familia. Y ella nos decía que para eso los líderes se sentaban enfrente, no para ser vistos, sino para ver, y entonces viendo, servir. Aquí vamos a empezar a comparar con el libro que les platiqué la semana pasada. Este libro se llama Maestría en Liderazgo. Es de una serie de Dale Carnegie, que era básicamente un asesor o un, ¿cómo se dice? Sí, se dice asesor. Básicamente lo que hacía era asesorar a empresas en cuanto a su liderazgo y cómo mejorar el liderazgo para que toda la organización y todo el grupo rindiera mejores resultados. Solo vamos a tomar una ligera parte de este libro, ¿vale? En el capítulo 5, que se llama La impronta del talento para el liderazgo, dice: ¿alguna vez se detuvo a pensar que el perro es uno de los únicos animales que no debe trabajar para ganarse la vida? La gallina tiene que poner huevos, la vaca tiene que dar leche y el canario tiene que cantar. Pero el perro se gana la vida dando amor. Los perros son la luz y la alegría de la vida de muchas personas. Como compañeros, siempre están muy interesados en su dueño y lo aman incondicionalmente. Más allá de su estado de ánimo o de cómo enfoque usted la vida, su perro siempre lo recibirá con saltos de júbilo y ladridos de éxtasis por el solo hecho de verlo aparecer. Los perros nunca leen libros de psicología. No tienen ninguna necesidad de hacerlo. Saben por instinto divino que se pueden hacer más amigos en 2 meses interesándose genuinamente por los otros que en 2 años de intentar que los otros se interesen por usted. Esta verdad, de hecho, amerita ser reiterada. Usted puede hacer más amigos en 2 meses interesándose genuinamente por los otros que en 2 años de intentar que los otros se interesen por usted. Lo que enseña aquí el libro es fascinante porque básicamente tiene que ver con la influencia que uno puede surtir en las personas. Otra parte del libro recuerda que dice mucho que para poder influir en las personas, primero debes dejarte influir por ellas, pero ese será tema de otro día. El punto que está aterrizando aquí el libro es que crearás mejores relaciones o tendrás más relaciones de amistad con las personas si tú te enfocas en las personas que tratar que las personas se enfoquen en ti. Y eso es lo que el rey Benjamín también nos está enseñando. Tenemos a un profeta de Dios haciéndolo y tenemos a un líder asesor de empresas internacionales diciéndonos lo mismo. Si quieres influir en las personas, si quieres tener relaciones con las personas y ser realmente amigos, que el rey Benjamín seguro era amigo de su pueblo, necesitas dar de tu tiempo para ellos antes de esperar que ellos den de su tiempo por ti. Y entonces el rey Benjamín se lleva una palomita de liderazgo. Bien, siguiente principio. En el versículo 13, el rey Benjamín dice: ni he permitido que se os encierre en calabozos. Voy a hacer una pequeña pausa porque hay varias cosas que les enseña que no les ha permitido. El primer punto es que dice: no he permitido que se os encierre en calabozos. Es decir, no he permitido que haya caído un mal sobre ti. No he permitido eso. No he permitido que se abuse de ti o que se te trate inhumanamente. ¿Me explico? Sería un sinónimo decir eso. No he dejado que te encierren y te he abandonado ahí. He estado ahí para protegerte. Y después dice: ni que os esclavicéis los unos a los otros. Es decir, no he dejado que nadie te haga daño, pero tampoco he dejado que entre ustedes se hagan daño. Bien, entonces el rey Benjamín estaba protegiendo por todos lados a su pueblo, no solo de problemas externos, no solo que los lamanitas vinieran a esclavizarlos, sino también que entre ellos no se dañaran. Después el rey Benjamín dice: ni que asesinéis, ni depredéis, ni robéis, ni cometáis adulterio. Aquí el rey Benjamín está hablando de conductas básicas. Podemos ver lo mismo en los 10 mandamientos. No voy a permitir que entre ustedes os lastiméis. Y eso es lo que el rey Benjamín hacía. Este es un segundo principio de liderazgo. El buen líder no solo se preocupa por dar de su tiempo y dar de su amor a las personas, se preocupa también por su seguridad física. Pensando en un padre de familia, esa es una de sus mayores responsabilidades, que su familia esté bien físicamente. Y el padre, el buen padre, no solo los cuida de problemas externos, sino también de problemas internos. Que ahorita que lo recuerdo, vamos a analizar mucho eso con Moroni cuando aprendamos de su liderazgo, pero eso será más tarde. Ahora, ¿por qué razón
cuidar a tu pueblo. ¿Por qué razón quieres que tu pueblo esté bien en el sentido de liderazgo? Y obviamente la primera respuesta es porque te importan, pero la segunda, y tiene que ver con el liderazgo eficiente, vamos a analizarlo un poquito en este libro que se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. En este libro, para quien le interese, es básicamente como cuento de una persona que se encuentra con líderes muy buenos que no tenían un cargo. Básicamente la idea de todo el libro es que hay personas que tienen el cargo de líderes pero en la práctica no son líderes, y hay muchos que no tienen el cargo de líderes pero en la práctica pueden ser muy buenos líderes. Básicamente la idea del libro es que no necesitas tener un cargo para ser un líder. Bueno, en el capítulo 6, el título llama muchísimo mi atención y solo voy a partir desde ahí. Dice: cuanto más profundas sean tus relaciones, más fuerte será tu liderazgo. Entonces, ¿por qué cuidas a tu pueblo? Uno, claro, porque los amas y te interesa, pero ahora en el sentido de liderazgo, ¿por qué? Porque mientras mejor sean tus relaciones con cada persona, cuando una persona te da algo, cuando una persona se le cuida, el ser humano instintivamente quiere devolver ese favor, quiere devolver ese signo de amistad. Cuando tú más influyas positivamente en las personas querrán influir más en ti de manera positiva o hacer algo que te beneficie a ti. Si tú eres un líder llevando una organización o un equipo, la gente estará más dispuesta a ayudar al equipo y ayudar a la organización si tú ya le demostraste primero que el equipo y la organización están para él. Entonces, ¿por qué queremos tener una buena relación y cuidar a nuestra gente? Uno, porque los amamos, obviamente, y dos, porque mientras más lo hacemos, el equipo se hace más fuerte y nuestro liderazgo también, en el sentido no de tener más poder nosotros. Aquí también incluye una cita que es de Harry Firestone, que dice: obtendrás lo mejor de los demás cuando des lo mejor de ti mismo. Esto va en lineamiento a las escrituras, ¿sabes? Lo que sembremos, cosecharemos. Si sembramos amor, recibimos amor. Si sembramos otra cosa, pues ya, es eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una vez más al rey Benjamín por un lado y las escrituras, y a líderes empresariales. Robin Sharma es un asesor igual de empresas y liderazgo, y tenemos el mismo principio: interésate por tu gente, haz que esa relación de la gente contigo sea buena, porque eso te dará mayor poder para llevar a cabo una tarea más grande que como equipo les sea requerida. Entonces el rey Benjamín amaba a su gente y las protegía, y eso hacía que esta gente quisiera y estuviera más dispuesta a ayudar al rey Benjamín a lograr su objetivo, que era tener un pueblo justo. Bien, en el versículo 14 tenemos otro principio de liderazgo, y es: y aún yo mismo, dice el rey Benjamín, he trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros, y que no fueseis abrumados con tributos, ni que cayera sobre vosotros cosa alguna que fuese pesada de llevar. Y de todas estas cosas que he hablado, vosotros mismos sois testigos este día. Lo que el rey Benjamín está haciendo y dice es que él ha trabajado para que no les tenga que imponer a ellos tributos, ni caiga sobre ellos cosa alguna que fuese pesada de llevar. Si tú has visto el video en el que hablamos, creo que es con el presidente Uchtdorf, en el que hablamos, el video se llama Cuando el Evangelio no funciona. Hablamos de que la carga de Jesucristo, dice la escritura: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces hablábamos de que Jesucristo, su manera de hacer, o sea, cuando liderea a la gente, no le da una carga o un yugo pesado. ¿Qué le da? Carga ligera, yugo ligero. ¿Me explico? Fácil es la carga. Entonces lo que hace el rey Benjamín es que vamos a trabajar, sí, pero ¿sabes qué? Me voy a asegurar de que tu carga y tu yugo no sea ni pesada, ni sea abrumadora, sea ligera, que sea fácil de llevar. Aquí vemos que el líder no solo se interesa en las personas y que les ayuda a mantenerse bien, tanto de cosas externas como internas, y mantener una buena relación con ellos, sino que también el líder se asegura de que en la carga que vamos a llevar sea lo más ligera posible para la gente. Ya hemos hablado en ocasiones de cómo yo siempre digo a los programas, y a veces estoy en juntas y dicen: oye, si hacemos esto y si hacemos este programa, y siempre mi primera respuesta es no. ¿Por qué? Porque la idea del líder no es dar programas y cargas, sino más bien levantar esas cargas, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ocupar este libro que se llama Creatividad S.A. Este libro está escrito por Ed Catmull, que fue presidente de Pixar Animation. Él es originario de Utah, si no me equivoco, y a quienes les gusten las películas de Pixar saben que son increíbles. Ya ahí tenemos la película de Coco, tenemos a Monsters Inc., me fascina a mí, Toy Story, ¿qué otra película es genial? Wall-E, Ratatouille, un buen de películas. Lo interesante de este libro es que él te cuenta más a fondo como qué pasaba por dentro de la empresa cuando empezaban a
a surgir como empresa. Y pues para quienes sepan es muy interesante para mí porque ellos estaban a punto de quebrar. Más bien, ellos estaban quebrados, habían perdido como $50 millones en los últimos años. Pero bueno, en fin, el asunto es que en este libro él te explica cómo cuidar a tu pueblo para que, o bueno, en este caso su equipo de trabajo, se desarrollara y diera lo mejor de sí. Y solo voy a tomar una parte de aquí que desde que abrí el libro en la librería me fascinó y por esto lo compré, por esta pequeña frasecita que encontré. Esta parte hace como un pequeño resumen de los puntos importantes del libro y una de las cosas que Ed Catmull nos enseña, dice aquí que la responsabilidad de un líder no es prevenir riesgos. Su trabajo es dar la seguridad para que los demás lo asuman. Vamos a digerir esto un poquito. El libro dice, la responsabilidad de un líder no es prevenir riesgos, es decir, no es prevenir, oye, que no vayas a hacer esto porque puedes correr este riesgo, no vayas a hacer esto porque no vas a hacer, no es prevenir riesgos y evitar que la gente caiga en esos problemas. El trabajo del líder, dice, es dar la seguridad a los demás para que ellos asuman el riesgo. Voy a ponerlo en términos de las escrituras. Cuando nosotros íbamos a venir a la tierra, el plan del Salvador, ¿cuál fue? El plan del Salvador era, ¿sabes qué? No hay que darles cuerpos porque pueden caer en pecado sexual, ¿sabes? No hay que darles eso y hay que quitar todo el alcohol de la tierra para que no vayan a caer en eso y hay que quitar los malos sentimientos para que no vayan a caer en eso. ¿Ese fue el plan? No. El plan no fue prevenir los riesgos, no fue quitar los riesgos. El plan, como dice aquí, es dar la seguridad para que los demás asuman esos riesgos. ¿En qué sentido el Salvador proveyó para nosotros seguridad? Para que nosotros arriesgáramos nuestra eternidad en venir a la tierra y tal vez nunca regresar. O sea, era un gran riesgo. Quiero ponerlo aquí claro. El venir a la tierra implicaba que tal vez nunca volverías. Era un gran riesgo. Estabas en la presencia de Dios. ¿Qué crees que te hubiera convencido de alejarte y saber que tal vez tú ibas a ser de aquellos que nunca regresarían? Era un gran riesgo. ¿Qué hizo el Salvador? ¿Quitó el riesgo? No. Como dice Catmull, el trabajo de un líder es dar la seguridad para que los demás asuman ese riesgo y se sientan seguros, aunque estemos en riesgo. Y eso es lo que el Salvador hizo. Por medio de la expiación de Jesucristo, Él proveyó, como me gusta decirlo a mí, un colchón en el que si te caes, está bien, está seguro, ¿sabes? No es una caída hasta el infinito y más allá y ya nunca vuelves al cielo. Más bien es un, ok, está bien, puede haber riesgos, puedes caer en riesgos, pero es decir, el Salvador, puso un colchón para que nosotros nos sintiéramos seguros y asumiéramos el riesgo, sabiendo que sí, podíamos no volver, pero Él estaría ahí para ayudarnos. Él nos dio esa seguridad para tomar ese riesgo gigante y ese paso que seguramente daba miedo y era atemorizante de dejar a Dios y tal vez no regresar. Ese es el papel de un líder, de acuerdo a lo explica Ed Catmull. No evites que tu gente cometa errores. No les digas, no, por ahí no, no, por ahí no. No, al contrario. Pon las cosas para que si ellos se equivocan, ellos sepan que tú estás ahí para ayudarles a levantarse. Me explico, el liderazgo no es acerca de evitar que ellos se equivoquen. El liderazgo es hacerles saber que si pasa, tú estás ahí para ayudarlos. Y eso libera muchísima carga de tus hombros. Imagínate cómo te sentirías si por cada error el Salvador se sintiera súper desilusionado de ti y te dijera, ¿sabes qué? Ahorita no voy a ayudarte, ¿sabes? Ven en un año y tal vez te ayudo a ver si se me antoja. En contraste, lo que hace es decir, estoy aquí para ayudarte. Y eso hace que, por ejemplo, las cargas del pecado, la muerte física que tú no puedes llevar, Él las lleva y se van de tus hombros. Eso es lo que el rey Benjamín hacía con su pueblo. Voy a hacer que sus cargas sean ligeras. No quiero hacer un yugo pesado. Quiero hacerlo ligero y fácil de llevar. Y aquí vemos otra vez al rey Benjamín haciendo el ejemplo del profeta y aquí un director ejecutivo o un director de una empresa gigante en el mundo que está enseñando el mismo principio. ¿Quieres tener éxito como líder y que tu equipo crezca? No les pongas cargas pesadas, dale seguridad y que ellos sepan que si hay errores, que si hay complicaciones, tú estás ahí trabajando con ellos, como dice el rey Benjamín, para ayudarles y sacar el proyecto o el plan de salvación adelante. ¿Qué más explicación quieres de este principio? Si ya tenemos tenemos la voz de dos testigos, y si aparte de la voz de estos dos testigos le sumamos el ejemplo perfecto de Jesucristo, no hay ni una menor duda de que este es un principio de liderazgo súper eficiente y una manera de liderear que no solo es a la manera de grandes ejecutivos del mundo o de profetas, es la manera misma del Salvador de liderear a todos los hijos de Dios de regreso a su presencia.
Bien, en el versículo 15 vamos a topar el último principio que vamos a tocar aquí del liderazgo del rey Benjamín. Hay otros principios que me gustaría ver, pero ya les había dicho que vamos a hacer una serie llamada Liderazgo, o Liderazgo de Elden, creo que le vamos a llamar, para analizar liderazgo del libro de Mormón y otros profetas. Pero por ahora vamos a dejarlo en esto. En el versículo 15, el rey Benjamín prácticamente ya se va a trasladar a otro tema, pero nos da una joya más antes de pasar a otro tema. Y dice en el versículo 15, con todo, hermanos míos, no he hecho estas cosas para vanagloriarme, ni las digo para acusaros por este medio, sino que hablo estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con la conciencia limpia. Si algunos de ustedes han visto el video de... se me fue el nombre. Es el video donde hablamos de cómo amar por las razones correctas y tener una perspectiva adecuada de nuestro amor a Dios. Por aquí seguro estoy poniendo el nombre porque se me olvidó el nombre del video que hicimos hace como 3 semanas. En ese video hablábamos de los motivos correctos y si amábamos por querer dar o por querer recibir. Y el rey Benjamín aquí está aclarando sus motivos. Un buen líder tiene que tener motivos limpios. Y el rey Benjamín los tenía. El rey Benjamín dice, no te estoy diciendo todo esto para jactarme o para que creas que me debes algo. Quiero usar sus palabras. Dice, no lo estoy diciendo estas cosas para vanagloriarme, ni las digo para acusaros por este medio. Esto es muy importante porque por una parte podríamos creer que, es que yo lo hice y soy muy bueno y lo que sea, pero por otro lado, ese es un problema de liderazgo que está mal, pero por otro lado también podríamos decir, es que yo lo hice y porque te di, tú me debes. Es cierto que al inicio hablamos de un principio en el que cuando tú te interesas por las personas se interesan de vuelta. Pero interesarte por las personas solo para que ellas se interesen por ti de vuelta, esos son malos motivos. Por eso decíamos al principio, interesarnos por las personas en primer y última instancia es porque de verdad las amamos. No porque queremos que ellas se interesen en nosotros y entonces nos ayuden a llevar nuestro plan adelante, sino porque realmente nos interesan. Aquí hay un punto interesante porque cuando yo regresé de la misión trabajé pues prácticamente en ventas y era a veces un poco incómodo las primeras veces cuando tú tenías que pedir, ¿sabes? A la gente a veces es incómodo interrumpir la vida de la gente para pedirle algo y seguramente todos nosotros hemos tenido la experiencia incluso al tratar de predicar el evangelio. El Elder Ballard tiene por ahí en su libro de Nuestra búsqueda de la felicidad un ejemplo en el que un miembro le contó que se sentía muy bien porque hacía la obra de salvación o llevaba a cabo la obra misional y dice, Elder Ballard, estoy muy feliz porque esta semana nos mudamos y cuando estábamos bajando las cosas hacia nuestra nueva casa había una persona creo que regando sus plantas, no me acuerdo, y entonces dijo, ¿de dónde vienen? Y entonces dice Elder Ballard, lo que yo hice fue darme la vuelta a la cerca, pararme junto a él, le tomé el hombro y le dije, es excelente pregunta. ¿Qué le parece si esta noche viene a nuestra casa a comer para explicarle de dónde venimos nosotros, de dónde viene usted y de dónde venimos todos los hijos de Dios? El Elder Ballard dice, no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque es un poco raro, no es ni la pregunta que la persona hizo. Literalmente él se estaba refiriendo a de qué estado vienes, ¿no? De dónde te estás mudando. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál fue el error de este miembro? Y a mí me costó trabajo verlo porque yo estaba en la misión cuando leí esto y yo decía, pero caramba, no me dicen en la misión que tengo que procurar que todas las conversaciones finalmente terminen en el evangelio para invitar a las personas y que debería estar invitando a todos a escuchar el mensaje. Y esto es lo que descubrí con el tiempo. El error de aquella persona fue que se acercó a esa otra persona para que esa persona lo escuchara. No se acercó para escuchar y saber de esa persona. Se acercó para que esa persona lo escuchara y ella supiera lo que él tenía que decir. En otras palabras, los motivos no eran limpios. Vamos, que quiero aclarar aquí, está bien querer que las personas sepan del evangelio, pero ¿lo estás haciendo solo para que te escuchen? Mira, para que lo entiendas un poquito, quiero que puedo hacerlo, sacar del contexto del evangelio, para que puedas verlo en otro panorama. Imagínate que yo estoy convencido de que la Tierra es plana. Y quiero convencer a todos los demás de que la Tierra es plana porque yo tengo la certeza de que sé la verdad. Si yo solo me estoy acercando a la gente diciendo, oye, ¿sabes? Quiero compartir contigo un mensaje muy importante que cambiaría tu vida. Como, tal vez la vida de muchos cambiaría al saber que la Tierra es plana, tal vez no, yo qué sé. Pero es para poner el ejemplo. ¿Sabes? Muy pocas personas quieren hablar con una persona que solo quiere que las escuches. Somos seres humanos, nos gusta tanto escuchar como ser escuchados, pero una persona que solo quiere que la escuches
no vas a tener mucho éxito al tratar de acercarte a las personas de esa manera. Y es lo mismo que vimos antes, ¿no? Mientras más te intereses tú por las personas, más se interesan por ellas. Ellas por ti, perdón. Pero si tú estás tratando de llegar y que ellas se interesen por lo que tú le tienes que decir, ahí estamos fallando incluso al predicar el evangelio. Entonces, esto es importante, porque el rey Benjamín no hacía eso. El rey Benjamín nos enseña que cuando él servía, no lo hacía para reprocharle después a los demás. Por eso dice, ni las digo para acusaros por este medio. ¿Acusaros de qué? Pues acusaros de que no me estás correspondiendo. Pero ese es el problema con las intenciones. Cuando tú das es porque de verdad quieres dar. Como líder debes de tener eso en cuenta. Sí, obviamente estamos influyendo en las personas y esperamos que esa influencia vuelva de regreso, y cuando nos interesamos en ellos, ellos se interesarán en nosotros o en nuestro mensaje. Sí, esa es la idea. Pero si vamos ahí solo con el interés de que ellos nos escuchen, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, porque eso sí es... Claro, está bien tener el propósito de que ellos lleguen a saber la verdad, pero cualquier persona que quiere ser escuchada sin querer realmente escuchar al otro es bastante arrogante. Ni os acuso por este medio. El rey Benjamín no ocupaba sus buenas acciones para acusar ni exigir a los demás. El rey Benjamín sabía que las hacía por las intenciones correctas, porque los amaba, porque de verdad quería servirles. Y eso no significaba solo que lo escucharan a él, significaba que él iba a escucharlos primero, que él iba a interesarse primero por ellos, antes de que ellos se interesaran por él o el mensaje que quisiera darles. El rey Benjamín tenía el respeto de su gente porque era un líder que amaba a su pueblo y de verdad lo cuidaba, antes de siquiera pensar en que ellos lo cuidaran a él. Eso es como el rey Benjamín se ganaba el respeto de la gente. Por eso es que ese discurso, a veces no sé si se han preguntado, yo me he plantado varias veces, ¿cómo es que el rey Benjamín pudo en un solo discurso, con tantos versículos dichos, hacer que su pueblo dijera, sí, queremos arrepentirnos, queremos dejar todo lo malo, ya no queremos esto, queremos hacer un convenio? ¿Cómo es que pudo hacerlo? Porque su liderazgo estaba bien planteado, tenía buenos cimientos, tenía las columnas adecuadas, porque lo hacía genuinamente. Porque no solo quería que su pueblo lo escuchara. Imagínate, ¿cuánto tiempo tardó el rey Benjamín en decirles que hicieran un convenio así? Nosotros tal vez se los hubiéramos pedido a nuestros vecinos o algo así, o a la gente que lideramos rápido, ¿no? El rey Benjamín se tardó un buen. Ya se iba a morir. El rey Benjamín se enfocó en dar, y después invitar. No invitó y luego dio. No dio mientras invitó. Me explico, porque a veces nosotros hacemos eso. Y no digo que sea naturalmente malo, pero simplemente no es la manera más eficiente. El rey Benjamín dio. Y después invitó. No exigió, no pidió, no lo acusó al otro de decir, oye, yo te he estado dando, ¿por qué no me das? El rey Benjamín invitó a su pueblo a seguir al Salvador. ¿Por qué su invitación tuvo tanto poder? Porque su liderazgo estaba hecho a la manera del Salvador. ¿Por qué el Salvador tiene tanta influencia en nuestra vida? Porque su liderazgo está bien hecho. Porque él entendía muy bien su papel entre los hombres como líder y ante el Señor. Porque Jesucristo sabía servir antes de ser servido. Porque Él se interesó en nosotros antes de que nosotros nos interesáramos en Él. Porque no solo nos cuida de efectos externos que podrían dañarnos, sino también de efectos internos. Él no quitó los riesgos, Él no quitó o limitó nuestra libertad. Él se aseguró de que si nosotros fallábamos, había ahí un colchón, Él iba a estar ahí para nosotros. Él se aseguró de que nuestras cargas fueran fáciles y nuestro yugo fuera ligero. El Salvador es nuestro ejemplo perfecto de liderazgo, porque con todo y esto no está reprochándonos, ¡ay, yo pagué la expiación por ti! ¿Qué estás haciendo por mí? No, así como el rey Benjamín lo hizo por motivos sanos y lo hizo porque realmente nos amaba y no para exigirnos después un cobro, el Salvador lo hizo exactamente así con nosotros. Estuvo dispuesto a dar su vida y dejar que nosotros decidiéramos si queríamos corresponder o no. El Salvador, la caridad es el amor puro de Cristo. ¿Y por qué puro? Porque no tiene malas intenciones, porque está perfectamente bien fundamentado, porque está bien ejecutado. Estos principios llevaron al rey Benjamín a hacer una invitación tan fuerte y tener un efecto tan profundo en su pueblo, porque estaban bien hechos, porque estaban hechos a la manera del Señor, tal como Él nos ha liderado. Y si queremos tener un efecto así en las personas, debemos liderar como el Salvador, porque Él es nuestro ejemplo perfecto de liderazgo. Señor mi Dios,
Excelente capítulo, ¿no? Me divertí, bueno, no me divertí, me gustó mucho, lo disfruté muchísimo. Estos son principios que me fascinan y más adelante, si estrenamos esta serie llamada El liderazgo de Elden, podremos tener muchísimo más del análisis de líderes, no solo como el Rey Benjamín, tendríamos a Nefi, Moroni, un buen, incluso profetas modernos, pero eso ya está por verse porque hay muchas cosas que hacer antes. Si alguno de ustedes quiere uno de estos libros, no los voy a regalar porque me encanta leerlos a mí cuando tengo de vez en cuando dudas o quiero reevaluar mi liderazgo, pero voy a dejar links en la descripción donde ustedes pueden obtenerlos ahorita, tal vez en cuarentena, igual y les antoja leer alguno de estos. Yo se los recomiendo mucho porque me fascinan. Este es más como una historia para la gente que le guste aprender por fábulas. Este le va a fascinar. A mí la verdad me hartó un poquito porque no soy mucho de fábulas y me desesperó, pero tiene muy buenos principios. La gente que le gusten las fábulas, así. A la gente que prefiera los manuales y las instrucciones concisas, este libro es brutal. O sea, va desde estilos de liderazgo, reuniones, cómo dirigir una reunión, cómo gestionar un equipo. Es muy brutal, la verdad es que me gustó muchísimo. Y a quien le guste saber sobre la historia de, el cine o la animación o cómo hacer la creatividad de un equipo crecer y que ellos se sientan libres y seguros de sí mismos y den lo mejor para el equipo, la empresa, la compañía o en este caso el quórum o el grupo, pues este libro es muy muy bueno y te ayuda a saber cómo ayudar a los demás a dar lo mejor de sí mismos sin tener que jalarlo de ellos. Aparte que si lo compras, pues igual y Amazon me da algún regalito o algo de que pues lo recomendé, no sé. En 15 días es mi cumpleaños y estoy pensando hacer una transmisión por medio de Facebook alrededor de las 4 de la tarde hora México. La próxima semana confirmaría bien porque estarían invitados ustedes, tal vez vamos a tener algunas actividades o juegos y estaría padrísimo que estuvieran ahí. Así que si no nos sigues en Facebook, voy a dejar también el link. Siempre están hasta abajo de las descripciones. Siempre está ahí el link de Facebook y de Instagram para si quieres ir a seguirnos en esas otras redes sociales. Y si tú eres alguna persona que quiere darme algún regalo para mi cumpleaños, he hecho una lista de regalos en Amazon. Amazon es una empresa que distribuye pues cosas alrededor del mundo y ahí tú puedes entrar a la página, puedes ver como las cosas que yo me gustaría que regalaran, que básicamente son libros. Tenemos libros que van desde $3 hasta libros que son de $30. Entonces cualquier regalo, si tú quieres hacerme algo, está muy bien y lo agradeceré mucho. Ahí te metes, nada más le das comprar, enviar a mi domicilio y ellos me lo entregarán a mí y pues yo lo agradeceré mucho. Si no, de todas maneras, muchísimas gracias si me vas a acompañar en la transmisión. Están todos invitados y me gustaría mucho compartir un tiempo fuera de este formato con ustedes para poder conocernos un poco más y eso me emociona. Así que espero que sea así. Nos vemos la siguiente semana y muchas gracias por mirar. Mi alma